La alusión a la justicia era clara. Don Nepo sintió una ola de cólera subirle al rostro y recurrió a su venganza suprema. Al contenerse y jurarse que se la pagaría el miserable, le azotó el rostro con la intención y ya desahogada la ira que se gozaba con las futuras crueldades de la venganza, pudo decir sereno y sonriente: en fin, Bonis tiene razón, ya se ajustarán cuentas cuando Emma sane y se pueda ver con números que tú has de procurar entender. ¿Estamos? Lo que habéis gastado vosotros, lo que he ahorrado yo, y quién debe a quién. Lo que te anuncio es que si seguís gastando como hasta aquí, la quiebra es segura. Estáis, puede decirse que, arruinados. Emma ha gastado como una loca, y tú no me lo negarás, le diste el ejemplo. Tú la arrastraste a esa vida imposible, y todos sabemos por qué. Todos, exclamó con solemnidad Sebastián, que había perseguido en vano a la Gorgueri y todavía la solicitaba. Bonis, que tenía aquella noche energía para luchar con los hombres, no la tuvo para resistir a los hechos. Los hechos eran terribles, arruinados, y había empezado él, y hasta de lo que hubiera robado el tío tenía él la culpa por haberlo dejado, y su robo, sus robos, para pagar trampas de una querida. Tuvo que sentarse pálido, sin contar con las piernas. El tío vio allí de repente al Bonis de siempre, y se creció, pero sin arrogancia, falsamente conciliador. ¿Quieres ir a ver lo que hay en Cabruñama? Corriente. Marcha mañana a las 8, que es la hora del coche. Ven a mi cuarto y verás los libros y las escrituras de allá. Todo lo verás. Llevarás lo que necesites y procurarás enterarte. Estamos, porque no has de presentarte a Lobato llamándole ladrón y sin saber por qué se lo llamas. Bonis, sin fuerza ya para nada, siguió al tío maquinalmente, y detrás de ellos se fue Corner, Marta y Sebastián. Quedaron solos en el comedor. Corner, siempre fiel a su papel de rey sobrino, iba como de asesor. Buena falta le hacía a Bonis. Pasó al cuarto del tío la vergüenza que ya esperaba. Nepo, con redomada astucia, con intención felina, le iba explicando todos los asuntos correspondientes a los bienes de Cabruñama, con los términos del más riguroso tecnicismo del derecho consuetudinario. Bonis no tenía noción clara del contrato de arrendamiento. La palabra foro le sonaba griego, aparecía laudemio, retracto, y después otras 100 palabras del derecho civil, más las propias del dialecto jurídico de aquella tierra, pasaron por sus oídos como sonidos vanos. No se enteraba de nada, comprendía vagamente que se le engañaba y se le quería aturdir y humillar, caía en 1000 contradicciones, en errores sin cuento, al querer explicarse lo que le explicaban y al pretender opinar algo por cuenta propia. Corner le ayudaba para poner más de relieve su torpeza y su ignorancia. Pero hombre, yo que soy un extranjero y ya sé mejor que usted todas estas costumbres del país y las leyes de España. Al llegar a los números, Corner se escandalizó sinceramente. Bonis no sabía dividir y apenas multiplicar. Para huir de aquel atolladero, humillado, corrido, lleno de vergüenza y de remordimientos, Bonis quiso tratar cuestiones más importantes que no fueran de aquel horrible pormenor oscuro, inextricable para él, pobre flautista, y llevó por los cabellos la discusión al asunto de las fábricas. Estaba excitado, su amor propio ofendido, y olvidado la prudencia, abordó la delicada cuestión de las dos industrias sin estar preparado, a deshora. Eran las 3 de la madrugada cuando Corner y Nepo, heridos en lo más hondo, le exigieron que oyera la historia completa de aquella desastrosa especulación. Necesitaban sincerarse, y pues él provocaba la cuestión, allí estaban ellos para responder. Y quieras que no quieras, Bonis tuvo que oír, y ver y palpar. Se le pusieron delante libros de actas, presupuestos, pólizas, planos, expedientes, una selva oscura que le hizo perder la noción del tiempo y la del espacio. Se creía en el aire, en un aquelarre, le zumbaban los oídos, mientras los otros le explicaban, gesticulando, lo que a él le sonaba a griego. El sueño, la ira, el remordimiento le llenaban de avisperos el cerebro. Hubiera mordido, pateado y llorado de buena gana. Se le cerraban los ojos, le ardían las orejas, se le doblaban las piernas. Había caído en un lazo por débil, por imbécil. Había entrado allí solo, debiendo entrar con jueces, escribanos, abogados, peritos y una pareja de la Guardia Civil. Después de 2 horas de aturdimiento, de verdadera agonía, solo tuvo valor para tomar la puerta, seguido de los 2 monstruos que continuaban explicándole por A más B la ruina de los Valcarcel. En la fábrica, la ruina de Antonio Reyes, de su único hijo. En el comedor, y ya iban a dar las 5, estaban todavía esperándolos Marta y Sebastián, medio dormidos, bostezando.
unieron sus argumentos uno y otro como queriendo ocupar la atención de Nepo y Corner a los argumentos de Corner y Nepo, y perseguido por aquella tremenda pesadilla, Bonifacio, muerto de sueño, ebrio de cólera, de fiebre y cansancio, se declaró en franca y acelerada fuga, y se encerró en su cuarto, bien decidido, eso sí, a salir para la Cabruñama al ser de día, acompañado de los papeles que el tío le había metido por los ojos. Marcharía sin despedirse de Emma, sin ver a su hijo, para que no le faltase el valor, ni su mujer tuviera tiempo de torcer aquella resolución irrevocable. Yo no sé una palabra de foros, ni de cacerías a medias, ni de parcerías, ni de números, ni de fábricas, pero he de tener voluntad en adelante, y he dicho que iría mañana, y primero falta el sol. Iré. La calentura de Emma no es extraordinaria, ya cede. Antonio queda sin novedad. Voy a Cabruñama, le pongo las puertas a cuarto a Lobato y me vuelvo pasado mañana con 2 o 3 nodrizas a escoger, que por ahí las hay buenas. Emma no querrá, y en rigor no puede criar. Le criaremos nosotros, el ama y yo, así como así. Cuanto menos sangre de Valcarcel, mejor. Bonis no pudo dormir. Estuvo mezclando con 1000 visiones de pesadilla, despierto, y todos sus remordimientos de antaño, sus iras y vergüenzas de ahora, sus propósitos de energía futura y sus esperanzas de padre. La actividad era cosa terrible, era mucho más agradable pensar, imaginar, pero un padre tenía que ser diligente, práctico, positivo, y él lo sería. Por Antonio, por su Antonio, pero por lo pronto la bilis, la vergüenza de su ignorancia de las cosas que sabían todos en casa, menos él, todo aquel barullo de pasiones bajas, vulgares, pedrestes, le quitaban el gusto a su dicha presente, a la felicidad de ser padre. Cuando todos dormían y el sol llevaba andada alguna parte de su carrera, Reyes salió de casa con sus papeles en un saco de noche, tomó la diligencia de Cabruñama y antes del mediodía ya estaba disputando con Lobato en medio de un prado, frente a unos robles que el mayordomo había consentido derribar a un casero, porque según malas lenguas los dos iban ganando. Lobato, un ex cabecilla carlista, era un lobo mestizo de zorro, hablaba con dificultad, leía deletreando y escribía de modo que en caso de convenirle podía negar que aquello fueran letras, y él era dueño de la comarca por la política, por la usura y por las trampas a que obligaba a los jueces de paz y a los pedáneos su influencia personal. Nepomuceno le había escogido porque con media palabra se habían entendido, y también porque solo un hombre como Lobato, que era el terror del consejo, podía cobrar las rentas de aquellos caseros, que salían recibir a pedradas y a tiros a los comisionados de apremios, a los alguaciles y a los mayordomos. Lobato, si viajaba de noche, cruzaba a escape ciertos parajes frondosos y oscuros, en que estaba seguro de encontrar acechanzas de aquellos aldeanos, que a la luz del sol temblaban en su presencia. En una ocasión, después de cobrar en juicio a un casero que debía 3 años, recibió al atravesar un bosque tal pedrada que llegó a su casa sin sentido, agarrado a la crin de su caballo, y a un hombre así venía a pedirle cuartos un mequetrefe, aquel señorito bobo de que nunca le había hablado más que con desprecio el señor don Juan Nepomuceno. Con fingida humildad, Lobato se burló de su amo, haciéndose el tonto, el ignorante. Le hizo ver que él, Bonis, era el que no sabía lo que traía entre manos. Los caseros se reían también del amo, con sorna, que no podía tachar de irrespetuosa. Se rascaban la cabeza, sonreían y se aferraban a la idea de no pagar mejor que hasta la fecha. Bonis, desesperado, abandonó aquellos hermosos valles de eterna verdura, de frescas sombras y matices infinitos en la variedad de los accidentes, de colinas y vegas en que serpenteaban claros ríos. Divino, divino, pero qué pillo es Lobato, y qué ladrones son todos estos pastores. En otra situación, sin estos cuidados y preocupaciones, qué buenos días hubiera pasado yo en esta espesura, en que se mezcla el rumor de las copas de los pinos con el del mar, del que parece un eco. Cabruñama era región ribereña, y parecían sus valles estrechos y de 1000 figuras, de verde jugoso y oscuro en las laderas y en las planicies pantanosas, cauces de antiguos ríos abandonados por las aguas, todos aquellos cuetos y vericuetos, lomas y llanuras, por sus formas violentas, por ejemplo, por los cortes de las laderas aterciopeladas, semejantes en su caída a los acantilados de la costa, hacían pensar en el fondo misterioso de los mares. Terminada su inútil faena, sin más provecho que dejar sembradas amenazas de que nadie hizo caso, Reyes decidió
a media tarde montar a caballo para ir a pernoctar en la capital del concejo y del partido, a 2 leguas por la carretera. Antes del anochecer se proponía llegar a Raíces, que estaba al paso, y detenerse media hora. ¿Para qué? No sabía. Para soñar, para sentir, para imaginarse tiempos remotos a su manera, para pensar a sus anchas en la soledad, libre de Lobato y Nepo y Sebastián, y en los reyes que había sido, y en los que eran y en los que habrían de ser. Raíces consistía en un lugar de 20 a 30 casas, diseminadas en las frondosidades de una península abandonada por el agua. En las marismas, cerca estaban las dunas, cuyos amarillos lomos de arena tenían figura semejante a los vericuetos que rodeaban a Raíces, pero estos, desde siglos y siglos, ostentaban el terciopelo del verde oscuro de sus musgos y su césped, y las flores de los prados, iguales a los que se encontraban tierra adentro, lejos de las brisas del mar. Era Raíces un misterioso escondite verde que inspiraba melancolía, austeridad, un olvido del mundo, poético, resignado. Una colina cortada a pico muy alta, cuya ladera casi vertical mostraba como si fuera la yedra de una muralla ciclopia, pinos, castaños y robles que trepaban cuesta arriba, cual si escalaran una fortaleza, escondida y humillada a Raíces por el sur. El mar y las dunas le dejaban abierto a los vientos del norte y del noroeste, y restos de un bosque lo rodeaban por oriente y occidente. Las viviendas escasas y esparcidas por la espesura eran las más cabañas humildes, otros vetustos caserones de piedra oscura, con armas sobre las puertas algunos. Boni llegó 1 hora antes del ocaso a una plazoleta que servía de quintana a varias casas de las más viejas, pero también de las de aspecto más noble. Carretas apoyadas sobre el pértico, como dormidas, entorpecían el paso. Niños medio desnudos, sucios y andrajosos, sin nada en su cuerpo donde pudiera ponerse un beso más que los ojos de algunos, y las rubias guedejas de muy pocos, saltaban y corrían por aquella corralada común que era sin duda para ellos el universo mundo. Más serios y a su negocio, osaban algunos cerdos en el estiércol, que escarbaban y picoteaban gallos y gallinas, mientras 2 perros dormitaban acosados por miles de mosquitos. De aquí salieron los reyes, pensó Bonifacio, que desde una calleja vecina contemplaba el cuadro de paz suave y melancólica de aquella miseria, aislada de las vanas grandezas del mundo. Un grupo de castaños y una pared de una huerta le ocultaban a la vista de los chiquillos y los perros, que, de notar su presencia, se hubieran alarmado. Echó pie a tierra, ató el caballo al tronco de un castaño y se sentó sobre el césped para meditar a sus anchas. Se acordó de Ulises volviendo a Ítaca, pero él no era Ulises, sino un pobre retoño de remota generación. El Ulises de Raíces, el Reyes que había emigrado, no había vuelto. A él no podían reconocerle en el lugar de que era oriundo, y como había leído muchas veces la Odisea y recordaba sus episodios y los nombres de sus personajes, pensó Bonis, los cerdos y los perros que encontró Ulises al volver a Ítaca en la mansión de Eumaios, allí estaban, pero Eumaios, el que guardaba los cerdos de Ulises, no estaba, no le había. Como a Ulises, aquellos perros le atacarían si le vieran, pero Eumaios, el fiel servidor, no acudiría en su auxilio. ¿Qué habría sido de Ulises Reyes? ¿Por qué habría salido de allí? ¿Quién sabe? Tal vez esos chiquillos que parecen hijos del estiércol, como lombrices de tierra, son parientes míos, son de mi tribu, ¿acaso? De pronto se dio una palmada en la frente. Los recuerdos clásicos le habían hecho pensar en el pasaje en que Ulises es reconocido por Euricleia, su nodriza. Él no había tenido más Euricleia que su madre, que había muerto, pero Antonio, su hijo, necesitaba nodriza, y él había olvidado que había venido a Cabruñama a buscarla. Mejor aquí. Sí, no me iré de Raíces sin buscar ama de cría para mi hijo. Es una inspiración. ¿Quién sabe? Tal vez se nutra con leche de su propia raza, con sangre de su sangre. Y como había resuelto ser cada día más activo y menos soñador, hombre práctico como los demás, como los que ganan dinero, para ganarlo también por amor de su Antonio, dejó sus cavilaciones y se levantó, montó a caballo y por aquellas quintas y callejas adelante, de puerta en puerta fue buscando lo que necesitaba, nodriza para casa de los padres y natural de Raíces, de donde eran oriundos los reyes. Era aquella, por fortuna, tierra clásica de amas de cría, de las más afamadas de la provincia, y en tan pequeño vecindario, sin más que extender un poco sus pesquisas por aquellos contornos, encontró Bonis 2 buenas vacas de leche de aspecto humano, porque en aquella región venía a ser una especie de industria inmoral y de exportación el servicio que él solicitaba.